Steve Jobs es para muchos un ícono moderno y casi un ídolo al que adorar. El cofundador de Apple y genio de la informática se convirtió en vida en un hombre admirado por cientos de miles de personas. Sus ideas innovadoras, que fundaron los principios de la tecnología de la que hoy disponemos, y el estilo teatral y diferente que daba a sus campañas de publicidad, hizo que sus productos trascendieran del simple ordenador, móvil o reproductor de música y llegaran a formar parte de la identidad de la persona que lo posee. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. Queridos amigos, queridas amigas, emprendedores, muchísimas gracias por acompañarme en el 10º episodio del podcast Solo para Emprendedores. Honestamente ha sido un maravilloso viaje del cual me siento muy orgulloso, sobre todo porque identifico que ha tenido impacto y relevancia en la comunidad de emprendedores no solo de América Latina, sino también de España. Qué bonito esta mañana revisar las métricas que tenemos gracias a Anchor.fm y hemos podido identificar que ya tenemos audiencia también en Madrid, Barcelona, Andalucía, Cataluña y por supuesto en Centroamérica también se han sumado personas de Guatemala, de Honduras. Muchísimas gracias a ustedes que en conjunto con la gente que nos está sintonizando desde Sudamérica y parte de México y Norteamérica estamos haciendo esta comunidad solo para emprendedores. Este día, cuando celebramos el capítulo número 10 de nuestro podcast, pensamos que el mejor homenaje que le podíamos hacer a la comunidad de emprendedores era precisamente hablar sobre el hombre, la persona que ha definido prácticamente nuestro presente e inclusive con sus ideas de manera indudable impactará a nuestro futuro. Pero por supuesto, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, este tipo ya lo visualizó en los 80s y en los 90s. Inclusive hay personas que a la manera de Walter Isaacson se atreven a decir que vivimos lo que el hombre soñó. Por supuesto me refiero a Steve Jobs, el fundador, entre otras empresas, de Apple. Esta marca que se ha convertido, y se convirtió mientras él vivía en el ícono representante de la innovación, del emprendimiento y de todo lo que tenía que ver con el sinónimo de la construcción de futuro. Qué impresionante entonces para mí y para todos nosotros celebrar este episodio número 10 de Solo para Emprendedores, analizando y comentando la biografía del único Steve Jobs. Bienvenidos. Steve Paul Jobs nació en San Francisco en el año de 1955 y murió en Palo Alto, California, en el año 2011. Fue un destacado informático y empresario estadounidense. Junto a Steve Wozniak crearon el primer ordenador personal y fundaron Apple Computers. Esta es una empresa innovadora en el sector de la informática. Lo más interesante es que en su momento definieron un futuro que en la actualidad se ha transformado en nuestro presente. Steve Jobs se caracterizó por tener ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la tecnología y telefonía móvil y la música digital. Revolucionó el sector durante más de 3 décadas a través de sus productos. ¿Qué tal esta pequeña introducción de lo que ha sido Steve Jobs? Verdaderamente un hombre que con sus ideas trascendió del tiempo y se ubicó
hasta el día de hoy como uno de los más, si no el más importante visionario y emprendedor en materia de música digital, telefonía móvil y por supuesto los ordenadores personales. Su infancia fue bastante compleja y por momentos trágica, ya que fue entregado en adopción al matrimonio formado por Paul y Clara Jobs. Él un maquinista ferroviario y ella una ama de casa. Sus padres biológicos fueron dos estudiantes que no disponían de medios para poder hacerse cargo. Desde niño residió en la ciudad californiana de Mountain View, que se caracteriza por ser un importante centro de la industria electrónica estadounidense. Todo ello influyó en Steve a la hora de decantarse por un futuro profesional relacionado con el sector. Tenía solo 12 años cuando se unió a Hewlett Packard Explorer Club, asociación juvenil en la que los ingenieros de la compañía Hewlett Packard enseñaban a niños y jóvenes las últimas creaciones en el terreno de la informática. Estudió en el Instituto Homestead de Mountain View y posteriormente Steve Jobs ingresó en la Reed College, una universidad situada en Portland, Oregon, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En aquella época coqueteó con las drogas y se interesó por asignaturas como la filosofía, llegando incluso a viajar a la India en la búsqueda de un sentido espiritual. A su vuelta, y tras unas prácticas en la empresa Hewlett Packard en Palo Alto, en el año de 1974, Jobs fue contratado como diseñador por Atari, compañía pionera de la por entonces naciente industria de los videojuegos. Para las personas que deseen profundizar un poco más en la vida, la biografía, la historia de Steve Jobs, les recomiendo justamente su biografía autorizada, escrita por Walter Isaacson. Es un libro de aproximadamente 500 páginas, pero páginas que una tras otra transmiten mucha inspiración, sobre todo para nosotros que como emprendedores estamos sintonizados en el mismo canal. Este canal que se articula con el desarrollo personal, con el liderazgo, con la búsqueda permanente del conocimiento y que nos invita a cada paso que damos a descubrir más y más elementos que puedan nutrir nuestra capacidad cognitiva para poder desde esta perspectiva adicionalmente fortalecer, profundizar y otorgarle mayor capacidad de éxito a nuestras ideas y emprendimientos. Ahora, este resumen súper corto que llega a ustedes gracias a la página www.economipedia.com, no tengo ningún vínculo comercial con ellos, pero les invito a visitarla, es bastante claro en tres elementos que yo considero indispensables para entender la vida de Jobs. Por un lado, su infancia, que a pesar de que Paul y Clara Jobs se esmeraron por darle un hogar, se vio siempre definida por el hecho de que él fue una persona adoptada. Esto indefectiblemente afectó mucho de su personalidad. Adicionalmente, el segundo elemento que quiero destacar es el hecho desde que de muy temprana edad ya se interesó por el espectro tecnológico, y Hewlett Packard en ese momento, que marcaba la tendencia de lo que significaba la vida de la tecnología para todo el mundo, permitía que niños como Jobs se acerquen y conozcan los últimos descubrimientos. Finalmente, para cerrar este ciclo de crecimiento individual en lo que corresponde a su persona, me parece muy importante revelar el hecho de que él coqueteó con las drogas, dejó la universidad como muchos de los grandes emprendedores, no por el hecho de que no tuvieran la capacidad de cursarla, sino más bien por el hecho de que sentían que esta etapa de estudios prácticamente se interponía con su ansia de emprender. Ahora, sobre esto también
quiero matizar con una última idea que tiene que ver con el desarrollo o su descubrimiento espiritual, porque él viajó a la India precisamente en busca de iluminación espiritual, y a lo largo de toda su vida él hizo que el aspecto espiritual sea determinante en todas sus actividades individuales. Me remito ahora al tema del abandono de sus estudios. Queridos emprendedores, estamos hablando de la década de los 70s, un momento en el cual ellos estaban prácticamente escribiendo nuestro presente. Yo personalmente no recomiendo a nadie dejar los estudios a cambio de un emprendimiento, porque en esa época no había la cantidad de conocimientos que existen en la actualidad relacionados con el mundo del emprendimiento y todo lo que implica esta esfera del desarrollo económico y personal. Entonces, un emprendedor que abandona los estudios sencillamente estaría arrancando una guerra en desigualdad de condiciones, porque los otros emprendedores sí están apalancándose en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento académico y especializado, para encarar sus emprendimientos. Por ese motivo yo no recomiendo dejar los estudios, más bien lo que yo recomiendo y lo que es la tónica central de este podcast es precisamente fortalecer el espectro académico e intelectual para poder, por lo menos, entrar en el mundo del emprendimiento en igualdad de condiciones. Ahora, muchos van a decirme, claro, pero yo soy emprendedor, lo que no conozco lo contrato. Ok, pero quiero que entiendas algo. No todos los emprendedores arrancan de la misma forma. De pronto tú sí tienes los recursos económicos y está bien, vienes de un hogar acomodado, tienes exceso de dinero, y por este motivo tú crees que no necesitas educarte porque puedes contratar para suplir esa deficiencia de conocimientos. Pero la mayoría de emprendedores, como yo, arrancamos en una condición más bien modesta y necesitamos utilizar nuestro capital humano para poder apalancarnos desde aquí, desde nuestra esfera esencial de seres, de individuos físicos, y desde aquí poder cubrir la mayor cantidad de costos para poder nuestros escasos recursos económicos concentrarlos verdaderamente en temas estratégicos. Pero aún así, si te sobra el dinero, no te olvides de algo. Te pueden estafar las personas que precisamente presumen de un exceso de conocimientos, aprovechándose de tu alto nivel de ignorancia. En ese sentido, te recomiendo siempre educarte, informarte, capacitarte y jamás, pero jamás dejar de ser un ávido consumidor de contenidos que te agreguen valor. Cuando hablamos de Steve Jobs, es imposible no hacer una especie de efecto comparativo y relacional con la marca que él fundó, que es precisamente la marca Apple. Por ese motivo damos el salto a analizar el nacimiento de Apple. En aquella época, más o menos finales de la década de los 70s, Steve Jobs se asocia con Stephen Wozniak y junto a él comenzaron a fijarse en el potencial que podría llegar a tener el ordenador doméstico, ¿sí?, en los hogares norteamericanos a nivel de equipo de consumo. Por este motivo pusieron en marcha una placa base y luego un ordenador completo, al cual denominaron el Apple One, considerado por los historiadores de la tecnología como el primer ordenador personal de la historia. En el año de 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garaje de la familia de Steve Jobs. Cuando le preguntaron a Steve Jobs por qué elegiste el nombre Apple, él contestó que sencillamente era un homenaje a su fruta favorita. Sin embargo, existen muchísimas versiones relacionadas con el nombre de la marca. Es importante también manifestar que a partir de sus inicios en el garaje de sus padres, Steve Wozniak y Steve Jobs entonces crearon diferentes versiones de Apple, siendo cada vez más potentes la nueva de sus antecesoras. En el año de 1985,
este par de emprendedores innovadores decidieron poner punto y final a su colaboración, ya que Steven Wozniak quedó relegado a un segundo plano tras sufrir un accidente, aunque se rumorea que fue debido al carácter complicado de Steve Jobs. El resultado de ambos conflictos fue que Wozniak se marchó de Apple en 1985. Ese mismo año fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración en la empresa. Jobs inclusive se vio obligado a dimitir, pero esto no le impidió volver a emprender en solitario una nueva andadura empresarial. Sobre las disputas entre Steven Wozniak y Steve Jobs, también vale la pena mencionar algo, y es que en esta etapa temprana de Apple Computers, como lo manifiesta Walter Isaacson en la biografía autorizada de Steve Jobs, surgieron también una contraposición de visiones. Por un lado, la visión muy noble, muy honesta de Steven Wozniak de generar un equipo para las masas, pero que pueda ser accesible para que los amantes de la electrónica, como él lo era, lo puedan desarmar, modificar, mejorar, etc. Y en cambio la visión de Steve Jobs, que era una visión eminentemente comercial, una idea de vender equipos completamente sellados, ¿sí? Equipos integrados completamente desde la médula, es decir, sistema operativo y hardware integrados en un solo núcleo, en un solo mundo, en un solo equipo, y que nadie, absolutamente nadie, lo pueda abrir. Una visión eminentemente comercial. Y si tú querías generar un upgrade, una mejora para el equipo, lo que tenías que hacer era esperar a que salga una nueva versión del mismo y adquirirla. Entonces, esta visión comercial de Steve Jobs prácticamente tuvo una contraposición desde la visión muy gentil y honesta y sencilla y hasta cierto punto bastante poco empresarial de Steven Wozniak, que es una visión de una persona que no tiene mucha experticia en el tema de negocios, provocó que finalmente Steven Wozniak se hiciera a un lado de Apple Computers y dejara que Steve Jobs entonces dirigiera la empresa. Pero esto le duró muy poco, porque llega un momento en el cual Steve Jobs contrata a un gran CEO que venía de Pepsi, y junto al consejo ejecutivo se dieron cuenta que la visión de Jobs, a pesar de ser empresarial, no era lo que ellos esperaban, y también queda relegado de Apple Computers y queda prácticamente despedido de la empresa que él fundó. Sin embargo, Steve Jobs no se da por vencido, y esto es algo que yo destaco realmente lo principal de su historia como emprendedor, y crea Next Computers y Pixar. Entonces ahora les voy a contar un poco sobre sus nuevos emprendimientos posterior al despido que sufrió de Apple Computers. Al analizar la trayectoria emprendedora de Steve Jobs, es muy importante recalcar que cuando queda fuera de Apple, en esta primera etapa, él decide crear una nueva empresa. Empezar desde cero, y ahora una empresa propia con la experiencia que él tenía y con la visión que él quería imprimirle. Es así como crea Next Computers. Y a continuación también adquiere del director cinematográfico estadounidense George Lucas, por el valor de $10 millones, la división de animación de la productora del cineasta Lucasfilm Limited. En 1986 nacieron los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados. Steve Jobs participó activamente en la creación de la película Toy Story. En 1989, Next Computer lanzó su primer ordenador, repleto de funciones, pero que no resultó rentable por su elevado precio y su incompatibilidad con la mayoría de los sistemas existentes en el mercado. Steve Jobs cerró la división de ordenadores de Next Computer en el año de 1993. ¿Qué tal? O sea, Steve Jobs, posterior a su separación de Apple, crea una empresa de computadoras Next y adquiere de George Lucas lo que hoy en la actualidad es Pixar. Qué visión, pero también yo considero que exceso de anticipación. Era algo que lo caracterizaba a él, porque él quería imprimir en estas computadoras Next muchísima potencia, muchísima capacidad, y luego el mercado todavía no estaba preparado para ese tipo de máquinas. Sin embargo, ¿qué ocurre?
En el año de 1996, Apple se encuentra en una encrucijada, porque con la salida de Jobs, ellos se dedican a vender aquello que ya tenían consolidado, que era su computadora Apple II, y luego se dan cuenta que el mercado ya los empieza a imitar, y posteriormente los mejoran, o sea, les empiezan a ganar esta competencia en la cual ellos marcaban la tendencia. Se dieron cuenta que no era suficiente el tema de explotar el producto consolidado y necesitaban volver a imprimir la innovación a su marca. Es así que conversan con Steve Jobs y precisamente en 1996 Apple decide comprar Next Computer. Aquello significaría la vuelta de Steve Jobs a la empresa fundada por él con un cargo de asesor interno, por el cual Jobs voluntariamente decidió no recibir ningún salario. 9 meses después, la dimisión del presidente de Apple provocó que Steve Jobs volviese a la presidencia. En agosto de 1997, Jobs anunció un acuerdo con la corporación rival Microsoft, que decidió invertir $150 millones en Apple. Las dos compañías se necesitaban y se complementaban, pues Microsoft era el principal fabricante de programas para Macintosh, y Apple, uno de los principales testigos en el juicio antimonopolio que la justicia norteamericana había incoado contra la empresa de Bill Gates. En 1998 volvió a revolucionar el mercado informático con el lanzamiento del iMac, un ordenador compacto integrado en el monitor que, además de su espectacular diseño vanguardista, estaba preparado para navegar por internet. Su éxito de ventas colocó a Apple entre los 5 mayores fabricantes de ordenadores personales de Estados Unidos y acarreó una revalorización del 50% de las acciones de la compañía. Nuevas versiones del iMac con mayor resistencia y cada vez más sofisticadas prestaciones seguirían apareciendo en los años siguientes, revolucionando de manera constante el mercado. Apple comenzó a desplegar su potencial de creatividad inventiva en otros aspectos, conjugando como siempre en novedades. Es por esto que ellos generan este dispositivo de audio conocido como el iPod, y por supuesto su gran consolidación en el espectro mundial es el desarrollo del iPhone. Precisamente el equipo telefónico que lo cambió absolutamente todo. Hoy en día es impensable creer que un equipo telefónico no tenga una pantalla táctil. Sin embargo, realmente antes de Steve Jobs y su visión de este equipo telefónico, nadie podía creer que esto fuera posible. Y los fanáticos de las series de ciencia ficción solamente podíamos creer que esto podía existir en la imaginación de los escritores, de los guionistas, por ejemplo Star Trek, Star Wars, que permitían que las personas tengan equipos o dispositivos de mano con pantallas táctiles. ¿Qué es lo que ocurrió? Steve Jobs definió prácticamente nuestro presente y desde su perspectiva en el año 2005-2007 lo que sería el futuro, otorgándonos el iPhone y el iPad. Equipos que en la actualidad han marcado la tendencia de lo que precisamente es nuestro presente y también estoy muy seguro de que será el futuro. Ahora, llegando a la parte final de este podcast, quiero contarles un poquito sobre los últimos años de Steve Jobs. En 2009 se sometió a un trasplante de hígado y Jobs delegó la mayor parte de sus responsabilidades a Timothy Cook. Aún así, todavía en el año 2010 sorprendió al mundo con el iPad, un híbrido de tableta y teléfono móvil sin necesidad de teclado ni ratón. Steve Jobs presentó la segunda versión del iPad en el año 2011, que sería una de sus últimas apariciones en público. El 5 de octubre de 2011, a los 56 años de edad, falleció en su casa de Palo Alto, víctima del avance del cáncer que le había sido detectado en el año 2003. La vida de Steve Jobs estuvo marcado indudablemente por muchos temas, ¿sí?, que tienen que ver con la pasión de un emprendedor, pero también las manías de un emprendedor. Ahora quiero contarles un poquito de sus manías para que entiendan que Steve Jobs no era un personaje sobrenatural, sino más bien un ser humano como todos y cada uno de nosotros. Estas manías las extraje del libro de Walter Isaacson, y la primera era que él no creía en las duchas, no creía en los baños. Él creía que el cuerpo humano tenía el poder de
autodepurarse, ¿no? de limpiarse. Particularmente él seguía una dieta, sobre todo en su juventud, muy apegada a lo que hoy es el veganismo, y su mal olor hacía que, por ejemplo, en Atari y en Hewlett Packard, en su adolescencia, a él le pedían que trabaje en las noches, justamente por la cantidad de quejas que existían de parte de sus co-colaboradores, quienes no se acostumbraban a su mal olor. Otra de sus manías era el excesivo perfeccionismo, es decir, él tenía una idea y él quería llegar a hacer realidad esa idea, y los ingenieros le explicaban que la tecnología en ese momento no permitía que esa idea se haga realidad, pero él, con su personalidad, los descalificaba, les gritaba porque era un fúrico, y les llevaba a que ellos lleguen a un nivel siguiente y creen la tecnología que en ese momento no existía, solo para satisfacer la visión que tenía Steve Jobs. Steve Jobs tenía un tema también relacionado con la distorsión de la realidad, y sobre esto, por ejemplo, uno de los casos más recurrentes era que en un momento dado venía una persona y le daba una idea, y probablemente Steve Jobs la descalificaba inicialmente esta idea, pero pasados unos 2 o 3 días él repensaba en la idea, se olvidaba de su autor, y finalmente él presentaba esta idea como propia. Y esto era algo recurrente y muchos creen que involuntario, es decir, que probablemente inclusive en esta reunión, cuando él les presentaba la próxima gran idea, que sería la que definía el derrotero que seguiría Apple, se encontraba ahí en esa misma reunión el autor intelectual de la idea que días antes le había contado esta idea a Steve Jobs y que Steve Jobs había descalificado, pero Steve Jobs la presentaba como propia. Entonces, este espectro de generación de la realidad era permanente, y la gente que trabajaba con Steve Jobs ya conocía eso, pero entendían también que todo el patrimonio intelectual le pertenecía no al autor principal, sino a la empresa. Entonces, conociendo también el carácter de Steve, no hacían mayores problemas, porque finalmente no dejaban de ser ideas a priori estériles, ¿no? O sea, ideas imposibles de realizar, pero el que hacía que esto ocurra justamente era Steve Jobs, con su carácter. Porque quiero diferenciar algo, queridos emprendedores. Steve Jobs era un visionario, pero no era un ingeniero revolucionario. Él contrató ingenieros revolucionarios que hicieron que su visión se transforme en una realidad tangible. Y por eso, queridos amigos, yo quiero vender este podcast como Steve Jobs, un ser humano visionario, pero igual que todos nosotros, común y corriente. O sea, él no creó más allá que los modelos mentales de lo que en la actualidad nosotros disfrutamos. Él tuvo la visión y se rodeó de las mejores mentes para crear esto que hoy en la actualidad nos da tanto confort y comodidad. Es decir, las computadoras personales, los teléfonos celulares con pantallas táctiles, el hecho de poder compartir podcast a través de las tecnologías de la información, internet, la música digital, y finalmente su principal legado es el hecho de no rendirse ante la adversidad. Con un carácter fuerte, queridos emprendedores, nosotros podemos llegar a donde sea que nos propongamos, porque no importa nada siempre y cuando tengamos nuestra visión bien clara. Algo que a mí me parece interesante y recurrente es que, a la manera de Elon Musk, Steve Jobs definió el futuro y creyó en que el futuro era posible siempre y cuando exista el carácter, la visión y el eje claros. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, si ustedes la tienen clara, no dejen que nada ni nadie los desanime, pero lúchenla, sean constantes. La constancia es esencial en la vida del emprendedor. No paren por nada. Métanle todo el ñeque posible, no se dejen desanimar, investiguen, lean, infórmense, comuníquense, entiendan a su mercado y no dejen de caminar en ese sentido. Es lo que hizo Steve Jobs, anticipándose al futuro. Al final de los 80, nadie hubiera creído, por ejemplo, que una película animada 100% pudiera ser posible, y peor aún, que esta película gane un Oscar. Si ustedes se pueden analizar el histórico de Pixar, bueno, la cantidad de Oscars que tienen en la actualidad determinan que Steve Jobs no se equivocó, así como tampoco se equivocó cuando tuvo la visión del iPad, del iPhone, del iPod, de las Mac y sobre todo de hacer que la tecnología de alta calidad y eficiencia lleguen a los consumidores
domésticos como tú y como yo. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este episodio número 10. No dejen de visitar mi página web www.fernandodalgo.com. Les invito a que me sigan en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Siempre me encuentro como @FernandoDalgo. Para mí es un placer acompañarlos un episodio más en este podcast dedicado solo para emprendedores.